Vamos directamente con el primer tema del día. Se calcula que en México hay 2 millones de personas con epilepsia. En la mayoría de los casos, el principal síntoma es la convulsión y se manifiesta con mayor frecuencia durante la infancia, incluso en casos de adultos mayores de 60 años. Te presento a continuación la nota informativa y regresamos a platicar con nuestra invitada. La epilepsia es un trastorno cerebral en el cual una persona tiene convulsiones repetidas durante un tiempo. Las crisis convulsivas son episodios de actividad descontrolada y anormal de las neuronas que pueden causar cambios en la atención o el comportamiento. Se calcula que en México existen 2 millones de personas con epilepsia. En la mayoría de los casos, el principal síntoma es la convulsión y se manifiesta con mayor frecuencia durante la infancia y en adultos mayores de 60 años. Este trastorno se debe principalmente a causas genéticas o hereditarias, pero también cuestiones secundarias como neurocistercosis, daño perinatal, algún evento vascular cerebral, traumatismo cráneoencefálico, etc. Por ello, se resalta la importancia del diagnóstico y el medicamento, pues para cada caso, el tratamiento es completamente distinto, es personal y no debe interrumpirse, con la finalidad de evitar que aumenten las crisis epilépticas. En México, se cuenta con una clínica de epilepsia que pertenece al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Además, en las 32 entidades del país existen 66 centros de atención a este padecimiento dentro del programa prioritario de epilepsia del sector salud, creado desde 1984. Muy bien, vamos a platicar directamente de este tema y como cada miércoles nos visita nuestra colaboradora, la doctora Lorena Cuéllar Gamboa, es neuróloga vascular, precisamente para platicar de este tema. Querida Lorena, bienvenida, muchas gracias por estar en Código Salud. Muy buenos días. A ver, vamos con el ABC. Siempre empezamos de una manera sencilla para que la gente pueda entender, podamos entender de lo que estamos hablando. ¿Qué es qué es esta enfermedad? ¿Qué es la epilepsia? La epilepsia es, de acuerdo a la OMS, es una alteración en la conducción eléctrica cerebral. Es una definición que es amplia y tiene muchos términos médicos que no tiene caso que lo nombremos. Literal, es una alteración en la conducción eléctrica. A eso se le llama una crisis convulsiva. Para que nosotros digamos que es epilepsia, debe de haber 2 o más crisis convulsivas que se separen por lo menos una de otra en 24 horas, que sea espontánea, y entonces ahí ya le podemos decir epilepsia. ¿Sí? ¿Cuáles las manifestaciones clínicas de epilepsia? Bueno, son diferentes tipos de manifestaciones clínicas de acuerdo a el tipo o el foco que esté afectando en el cerebro. Generalmente decimos, como bien lo dijiste, en México tenemos 2 millones de personas afectadas por esta enfermedad y a nivel mundial tenemos aproximadamente 50 millones de personas. Lamentablemente el 70% de estas, entre el 60 y el 70% de estas se encuentran en países en vías de desarrollo, ¿sí? Hay diferentes y múltiples causas de crisis convulsivas o de epilepsia. Puede ser, por ejemplo, se encuentra más, como también bien dijiste, en los niños, en los pequeñitos o después de los 60 años. ¿Hay alguna razón, Lorena? Sí, hay diferentes tipos, ¿no? Y hay diferentes causas. Lo que siempre decimos es que hay que estudiar al paciente. Ahora, si hablamos un poco, evidentemente esto ya le toca al neurólogo pediatra, hay que ser respetuoso de la especialidad y la subespecialidad, pero pueden haber temas de hipoxia neonatal, es decir, que al momento de que nacen no respiran, ¿no? Se ponen moraditos, que es el clásico, el APGAR, que les dan una calificación. Esto puede dar a la larga epilepsia o crisis convulsivas. Los niñitos que tienen crisis por fiebre, también el 15% de los niños que hacen una crisis o 2 por fiebre durante la etapa entre los 0 a los 2 años, también a la larga en la adolescencia o la adultez pueden llegar presentar a ser crisis epilépticas sí. convulsivas. Ok. Otra, bueno, pues también puede ser cuando lo sacan con forceps, donde hay un daño, malformaciones congénitas de las circunvoluciones del encéfalo, del cerebro, también puede ser causa de crisis Y ahorita convulsivas. que lo comentas, Lorena, ¿todavía se sigue utilizando esta técnica para traer a los niños al mundo? O sea, ¿se siguen utilizando los forceps todavía? Sí, cuando es necesario, sí. Sí, pero estrictamente necesario. Pero hay que saber necesario. hacerlo, porque entonces hay una consecuencia, Claro. que pudiera ser un ataque epiléptico. Que pudiera ser esto, una hemorragia, una lesión, por ejemplo, un traumatismo craneoencefálico, un golpe fuerte con pérdida del estado de alerta también está relacionado a crisis convulsivas. Ya en la edad más adulta, neuroinfecciones, meningitis, encefalitis viral, una de las manifestaciones clínicas aparte es cefalea, crisis convulsiva y fiebre.
Los tumores, por supuesto, ¿no? Cualquier cosa que esté irritando algún sitio del encéfalo, esto puede dar como consecuencia crisis convulsivas. Entonces, ¿qué es una crisis convulsiva? Neurológicamente, para que sea más explícito, es una alteración. Nosotros en el encéfalo, en el cerebro, somos como electricidad, ¿no? Entonces, es una alteración en la conducción eléctrica que se va a representar con diferentes manifestaciones clínicas de acuerdo a el sitio donde esté afectando el foco epileptogénico, nosotros le llamamos. Si hay focales, y hay generalizadas, focales que hay pérdida o no del estado de despierto, del estado de conciencia, de saber quién soy, en dónde estoy, y las generalizadas, que son las que ya hay pérdida del estado de alerta y también puede estar manifestada por otras situaciones. Hay una parte de la crisis convulsiva que se le llama aura, que es el síntoma que va a preceder a una crisis convulsiva. El paciente te lo define, es que me empiezo a sentir mal, me empiezo como a marear, a sentirme raro, como con presión en el pecho. Entonces estos son síntomas que pueden ser, y ya va conociendo el paciente qué tipo. Ahora, hay dos parámetros aquí para saber si es una crisis convulsiva. Hay dos en la bibliografía. Dicen una crisis convulsiva porque hasta el 30% de la población podemos llegar a tener una crisis convulsiva sin que se vuelva epilepsia, porque ya dijimos que tiene que ser 2 o más para que digamos epilepsia. Antes es crisis convulsiva única. Aquí estamos forzados, evidentemente, a revisar todo el paciente, como siempre te digo, hacer una angioresonancia de encéfalo para corroborar que no haya nada, un aneurisma, una malformación, un tumor, algo que esté causando irritabilidad en el cerebro. Y entonces se puede trabajar de tiempo, digamos, a tiempo, pues, con las personas cuando se presenta solamente una crisis convulsiva. Sí, puede ser que sea epilepsia o que nada más haya sido, que esté dentro del 15 al 30% de Pero la población. Para eso es este tipo de estudios, precisamente para tener el diagnóstico certero. Junto con un electroencefalograma. El diagnóstico de crisis convulsiva se hace clínico y se corrobora con electroencefalograma y con una resonancia de encéfalo. Entonces, dependiendo de dónde está el foco, repito, vamos a ver diferentes manifestaciones. Aquí es muy importante porque no todas las crisis convulsivas son como las que nos enseñan en las películas, ¿no? Que sacan la saliva, que se desmayan. No, hay crisis convulsivas que son de diferentes tipos, que no hay pérdida del estado de despierto, es el paciente consciente, pero tiene dificultad para articular el lenguaje, para la comprensión, para el entendimiento de las personas. Se quedan así como que están lentos, que se llama bradipsíquico o bradilálico, que hablan lento o piensan lento. Estas son características que también puede ser una crisis convulsiva, sensación como de sentir como vacío en el estómago, una sensación de adormecimiento de alguna parte del cuerpo. O sea, hay muchas manifestaciones y lo importante es que tiene que ser de 30 segundos a menos de 5 minutos. Hablando ya que una crisis convulsiva dura más de 5 minutos, entonces ya podemos estar hablando de que puede estar en un estado epiléptico, convulsivo o no convulsivo. Entonces esto ya es una emergencia médica, como todo, ¿no? Siempre hay que acudir al médico, a la revisión. Evidentemente son pacientes que tienen que ser estudiados, ¿no? Ya sea para darle un seguimiento o para descartar cualquier situación. Vaya, y ya cuando se llega a tener varias crisis, como ya lo comentabas, entonces ya cuando se empiezan a descartar, cuando es el origen o el inicio de este padecimiento, o ver si es otra la razón por la cual está ocurriendo esta manifestación en la persona, y ya se llega directamente al diagnóstico y si se trata de una persona con epilepsia, ¿qué es lo que pasa? Y sobre todo, ¿cómo lo vigilas y cuál es el tratamiento adecuado? Muy bien. Perfecto. Fíjate, ya cuando decimos ya es una epilepsia, o sea, ya hay más de 2 crisis convulsivas, entonces ya el paciente tiene que tener un antiepiléptico. Hay 2 formas. Uno, que cuando hay una crisis convulsiva le sacas un estudio de imagen. Si en el estudio de imagen no hay nada en el hipocampo, que es el área más epileptogénica que existe en el encéfalo, en el cerebro, en el electroencefalograma no hay alteración en la conducción eléctrica. En un electroencefalograma es una monitorización de la conducción eléctrica cerebral entre 30, 40, 50 minutos. Puede ser que no haya manifestación electroencefalográfica de una alteración en la conducción, sin embargo la clínica, repito, el diagnóstico se hace clínico. Hay 2 parámetros. Uno, te da una crisis convulsiva y el electroencefalograma está normal, la angioresonancia está normal, esperas a ver si hay otra crisis convulsiva o no. Aquí hay 2 escuelas, ¿no? 2 parámetros bibliográficos. Entonces yo prefiero le pongo el antiepiléptico porque no voy a estar con él. Puede ser que le dé o que no le dé, ¿no? Entonces evidentemente es mejor seguimiento con electroencefalogramas, que no le dé crisis convulsivas. Pero el tratamiento sí es farmacológico, Lorena. Es farmacológico, sí, es con farmacológico. un antiepiléptico, es miligramo por kilogramo de peso. Aquí es muy importante que siempre tengamos en cuenta el peso, porque así va a ser, y tenemos que sacar niveles séricos, niveles en sangre del antiepiléptico, para que no nos pasemos ni
para que esté faltando. Y esta persona, como tú lo comentas acertadamente, es una persona que ya tiene que estar todo el tiempo monitoreada, es decir, o vigilada, digo, a lo mejor no que las 24 horas del día esté conectada a una máquina, no, pero sí vigilada por parte de ustedes los doctores, los especialistas. Cada 3 meses hacerle electroencefalogramas. Exactamente. Llevar a que los niveles en sangre del antiepiléptico esté adecuado, entonces ya con estas dos cosas, evitar el alcohol, evitar que se desvele o evitar que se quite el medicamento. Y con esto, Lorena, ¿puede llevar una persona con epilepsia diagnosticada una vida normal? Una vida completamente normal. normal. No pasa nada, es difícil que vuelva a presentar nuevamente una crisis o la puede presentar pero ya a unos niveles tan alarmantes como originalmente las comenzaba a presentar antes de tener un tratamiento. Sí, no, generalmente el 70% de los pacientes llegan a tener buen control de las crisis. ¿A qué me refiero con buen control? Que pueden llegar a convulsionar 2 a 3 veces o 4 al año, ¿no? Entonces, si sube o baja de peso el paciente, hay que volverle a pedirle niveles séricos a partir de 5 o 6 kilos, ¿no? Para que esté bien y no lo vayamos a intoxicar, o que sea al revés, que le esté faltando, y monitorización con el electroencefalograma. Y generalmente el 70% logran yugular las crisis y tener una vida completamente normal. Y además también estamos hablando de tratamientos que se pueden obtener tanto en la iniciativa privada como en el sector salud, el sector público. Claro. El ISSSTE, por ejemplo, tiene una clínica también especializada, desconozco si lo tenga el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero sí hay, digamos, clínicas especializadas en este padecimiento y atención propiamente a los derechohabientes. Sí, en el Hospital General de México hay una clínica extraordinaria, ¿no? En el Instituto de Neurología. Sí, claro que sí, a nivel público todos tenemos una posibilidad de un tratamiento, un diagnóstico adecuado. Y ahora, ¿se puede prevenir, Lorena? ¿Hay algún factor que nos indique durante la juventud? Por ejemplo, entiendo que se manifiesta en niños. ¿Hay cómo? Pero después de esto, para que uno como adulto mayor no lo presente, ¿podemos hacer algo para evitarlo o no? No, o sea, cuando ya tenemos un factor, por ejemplo, hereditario, que siempre hablamos aquí del factor hereditario, que es algo inherente, ¿no? A imposibilidad inevitable, pues ya lo traemos, ni modo. Ya lo traemos, hay que estar vigilando que no se vaya a presentar. Por eso siempre cuando hacemos la historia clínica hay que preguntar absolutamente todo y ser muy específico de cuáles son los antecedentes heredofamiliares, ¿no? Generalmente hasta 5, 6 y hasta 7 generaciones hacia arriba podemos tener la parte congénita que no lo sabemos y muchas veces no sabemos cuál es, ¿no? Es completamente diferente en adultos o en niños. En México es muy importante mencionar que la primera causa de crisis convulsiva en la edad media, ¿no? Entre 40 y 50 años en nuestro país son los cisticercos. Son los neurocisticercos que son los que van a producir irritación a nivel del cerebro y van a dar como una manifestación clínica, crisis convulsiva. Y la segunda causa son los tumores. Entonces, por eso es sumamente importante que siempre hagamos un estudio de imagen para descartar cualquier situación. Si hay un cisticerco, pues evidentemente se debe de tratar si está en una fase tratable. ¿Y el cisticerco se puede adquirir mediante la alimentación? ¿La comida de cerdo, por ejemplo? Exactamente. Los taquitos al pastor, todo lo que es de cerdo. En la calle, en lugares insalubres y todo esto. Cuidado, entonces. Las fresas, ¿no? Que no están bien desinfectadas y lavadas. Mucho cuidado en este aspecto. El agua, ¿no? El agua que generalmente también está la del grifo. Entonces siempre hay que tener desinfectantes y siempre cuidarnos en esta parte, porque los neurocisticercos abundan en nuestra ciudad, ¿no? Así es. Querida Lorena, yo te agradezco como siempre, como cada miércoles que nos acompañes aquí en Código Salud con estos temas tan interesantes, pero sobre todo con ese factor del que tú insistes y nosotros copiamos lo que tú insistes. El factor preventivo, ¿no? Sí. Yo creo que sí se pueden hacer muchísimas cosas con nuestra salud. Ya no hay que esperarnos a que algo nos duela o algo nos moleste en la cabeza para ir con el especialista. Hay que anticiparnos. Lorena, tus redes sociales, por favor. Claro que sí. Soy Lorena Cuellar Gamboa. En Facebook estoy como Lorena Cuellar y @yahoo.com.mx y 5568-8860. Muchísimas gracias, Lorena. Que tengas un excelente miércoles. Gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Ahí tienes el tema de salud cerebral, importante para que exactamente lo pongas en tu libreta de apuntes y compartas con nosotros todas tus inquietudes.